Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque tenemos un tema que sinceramente ha estado en boca de todos. Hoy vamos a desvelar el secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. Esos dos nombres que han robado nuestros corazones en la pantalla, y que, seamos honestos, han mantenido nuestras teorías de conspiración trabajando horas extras. ¿Qué hay detrás de esa química innegable? ¿Qué tipo de conexión es esa que traspasa la pantalla y nos hace suspirar? Pues prepárense porque vamos a sumergirnos de lleno en este misterio, analizando cada detalle, cada pista, cada momento que ha alimentado esta fascinación global. Y si aún no lo han hecho, los invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal ahora mismo. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí desgranamos las historias que realmente nos importan y esta, sin duda, es una de ellas. Así que, ¿cuál es el secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin? La pregunta del $1.000.000, ¿verdad? Desde que los vimos juntos en Senkalkam, la chispa entre ellos era palpable. No era solo actuación, era algo más. Era esa mirada que decía más que 1000 palabras, esos roces sutiles, esa forma en que se complementaban perfectamente, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y es ahí donde empieza la magia. El secreto, si es que se le puede llamar así a una combinación tan explosiva de factores, reside en una confluencia de elementos que crearon un torbellino de química, conexión y sí, también un poco de misterio que nos mantiene a todos enganchados. Primero hablemos de la actuación. Ambos son actores increíblemente talentosos. Hande Erçel con su carisma natural y su habilidad para transmitir emociones complejas, y Kerem Bürsin, con su energía, su intensidad y esa picardía que lo caracteriza. Cuando un actor y una actriz tienen esa facilidad para entrar en sintonía, para entenderse sin necesidad de muchas palabras, la magia en la pantalla es casi inevitable. En Senkalkam sus personajes, Eda y Serkan, tenían una dinámica de enemigos que se enamoran, que es un clásico del romance. Pero ellos le dieron un giro, una autenticidad que hizo que cada escena se sintiera real. La forma en que interactuaban, como sus miradas se cruzaban, como sus cuerpos se movían uno hacia el otro, todo eso gritaba, hay algo más aquí. Y claro, los guionistas hicieron un trabajo fantástico al construir esa tensión romántica. Pero la habilidad de los actores para hacerla creíble, para que el público sienta esa atracción mutua, es lo que realmente eleva la historia. Ahora pasemos a la conexión fuera de la pantalla. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y donde a menudo surgen las teorías. Cuando un elenco trabaja juntos en un proyecto tan intenso y por tanto tiempo, es natural que se forme un vínculo. Comparten experiencias, se apoyan mutuamente y a menudo, las amistades florecen. Pero con Hande y Kerem, esa amistad parecía ir un paso más allá. Las entrevistas conjuntas, las apariciones en eventos, las publicaciones en redes sociales, todo mostraba una complicidad, una comodidad, una risa compartida que resonaba con el público. No era solo una relación profesional, parecía una amistad genuina y profunda. Y esa autenticidad, esa conexión real entre ellos, se filtraba en sus actuaciones y hacía que su relación en la ficción fuera aún más convincente y deseable para los fans. Hablemos de las redes sociales. Las redes sociales. Ese campo de batalla donde se gestan y se destruyen las esperanzas de los fans. Hande y Kerem, en su momento, supieron jugar este juego a la perfección. Publicaban fotos juntos, se dedicaban mensajes cariñosos, y eso alimentaba constantemente la conversación. Los fans analizaban cada detalle, qué significaba esa foto. ¿Por qué se habían dado me gusta a esa publicación? ¿Era una indirecta o solo una coincidencia? Este escrutinio constante, esta búsqueda de pistas, es parte de lo que hace que una relación entre celebridades sea tan fascinante para el público. Y ellos, de manera consciente o inconsciente, supieron mantener esa llama viva, ese misterio que nos invitaba a seguir especulando. Y luego está la química. La famosa, la legendaria química. No se trata solo de que se vean bien juntos, que ciertamente lo hacen. Se trata de esa energía que irradian cuando están cerca. Es esa atracción invisible que hace que el público sienta mariposas en el estómago. Es la forma en que se miran, cómo sus cuerpos se inclinan uno hacia el otro, cómo sus sonrisas se mezclan. En el caso de Hande y Kerem, esa química era un componente esencial de Senkalkam. Sus escenas románticas eran apasionadas, tiernas y a menudo muy sensuales.
Y eso, amigos míos, no se puede fingir. O al menos no con tanta convicción. Esa chispa, esa intensidad, era lo que hacía que los fans suspiraran, soñaran y esperaran que esa conexión en la pantalla se tradujera en la vida real. Pero, ¿cuál es el secreto de todo esto? ¿Es simplemente la suerte de encontrar a la pareja perfecta para un proyecto? ¿O hay algo más profundo en juego? Yo creo que el secreto está en la combinación de varios factores. Por un lado, la autenticidad ***. Tanto en su actuación como aparentemente en su relación personal. La gente se conecta con la autenticidad, con la verdad. Cuando ven a dos personas que parecen genuinamente cómodas y felices juntas, eso resuena. Por otro lado, está la ***intensidad de la conexión ***. No solo la química romántica, sino también la conexión emocional. La forma en que se apoyaban, la admiración mutua que transmitían, eso era palpable. Además, no podemos olvidar el ***impacto cultural ***. Ander Zel y Kerem Bürsin se convirtieron en iconos de una generación, en la pareja romántica por excelencia de la televisión turca y, por extensión, de muchas partes del mundo. La gente invirtió emocionalmente en su historia, tanto ficticia como, quizás, real. Querían que fueran felices, querían que su amor fuera eterno. Y ese deseo colectivo, esa energía que la audiencia proyecta sobre ellos, también juega un papel importante en la percepción de su relación. Otro punto clave es la estrategia de marketing y comunicación ***. Las productoras y las cadenas televisivas saben muy bien cómo capitalizar la química entre sus estrellas. Las entrevistas, las campañas promocionales, las publicaciones en redes sociales, todo está cuidadosamente orquestado para mantener al público enganchado. Y en el caso de Hande y Kerem, esta orquestación fue particularmente exitosa. Crearon un aura de misterio, y sí, que mantuvo a los fans especulando durante meses e incluso años. Y luego está la evolución de su relación ***. Si bien inicialmente se conocieron en el set de Senkalkapm, su relación pareció evolucionar a lo largo del tiempo. Hubo momentos en los que parecían simplemente buenos amigos, y otros en los que la chispa romántica era innegable. Esta montaña rusa de percepciones, este vaivén entre lo profesional y lo personal, es lo que alimentó las especulaciones y mantuvo a todos preguntándose qué estaba pasando realmente. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿siguen juntos? Y aquí es donde el misterio se profundiza. Han habido rumores, se han visto juntos en algunas ocasiones, pero también ha habido periodos de silencio. Y ese silencio a menudo es más ruidoso que cualquier declaración. Es en esos momentos de incertidumbre donde las teorías se multiplican y la imaginación de los fans vuela. El secreto de Ander Zel y Kerem Bürsin, en gran medida, reside en esa ambigüedad. No nos dan respuestas definitivas, nos invitan a seguir imaginando, a seguir soñando. Piensen en ello, ¿qué hubiera pasado si hubieran sido completamente abiertos sobre su relación desde el principio? ¿Hubiera sido igual de fascinante? Quizás no. El aura de misterio, el qué pasará, es una parte integral del encanto de las relaciones entre celebridades. Nos permite proyectar nuestras propias fantasías, nuestras propias esperanzas. Y por supuesto, no podemos ignorar el aspecto de la disfruta pública de su historia. La audiencia disfrutó muchísimo de su relación en pantalla, y esa disfrute se extendió a su vida personal. Queríamos que su amor fuera real porque queríamos creer en la magia del romance. Y ellos, de alguna manera, nos permitieron ser parte de esa magia, aunque sea desde la distancia y con un velo de misterio. En resumen, el secreto de Ander Zel y Kerem Bürsin no es una fórmula mágica, sino una compleja y fascinante combinación de talento actoral, una conexión personal genuina, una gestión inteligente de su imagen pública, la intensidad de la química romántica, el impacto cultural que generaron y, sobre todo, ese toque de misterio que nos ha mantenido a todos pegados a la pantalla y a las redes sociales, buscando pistas y esperando respuestas. Su historia es un ejemplo perfecto de cómo la química en la ficción puede traspasar la pantalla y capturar la imaginación del público a nivel mundial. Y ahí lo tienen, queridos amigos. Hemos desgranado lo mejor que hemos podido el enigma de Ander Zel y Kerem Bürsin. Ha sido un viaje fascinante lleno de especulaciones, de momentos icónicos y, sobre todo, de esa chispa que todos hemos sentido. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en su historia tanto como yo.
Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y para todo el equipo de este canal. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el verdadero secreto de Andy y Kerem? ¿Qué momentos de su relación les parecieron más significativos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, donde desvelamos los misterios y las historias detrás de las personalidades que amamos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que también son fanáticos de Andy y Kerem, o simplemente que disfrutan de un buen drama y romance. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.